Queridos amigos, comenzamos hoy la sesión del Foro de Deontología dentro de este curso en el que estamos celebrando los 10 años de persistencia del foro y que este curso lo dedicamos muy especialmente, mayoritariamente, a revisar capítulos nuevos que han aparecido en el nuevo Código de Deontología y sobre ellos hemos de reflexionar. El tema de hoy, el de la inteligencia artificial, es un tema, pues, como sabéis, de plena actualidad. Raro es el día que en periódicos o revistas no aparece el tema. Y es un tema, pues, lleno de prometedoras perspectivas, pero no exento también de temores. Temores que no vienen solo de que algunos seamos ignorantes y estemos pensando que va a pasar, sino que el propio profesor Hinton, uno de los padres, el padrino se le llama, de inteligencia artificial, pues ha señalado los riesgos que todo este procedimiento y que toda esta novedad puede tener. Pero claro, siempre ha habido en los cambios y en las aportaciones y en el mundo científico, cada ola importante ha supuesto unos cambios que realmente pues inquietan, aparte de prometer novedades que al final casi siempre son buenas. Ya lleva tiempo la inteligencia artificial, es que en los años 50 pues es cuando empezaron algunos expertos, algunos sabios a pensar en cómo copiar algunas funciones del cerebro. Esas son las épocas de Alan Turing en que él establece su test y dice, bueno, pensando en el terreno de la inteligencia artificial generativa, pues siempre que una persona hablando al otro lado de la pantalla con una máquina no sepa distinguir si quien le habla es una persona o una máquina, pues esa máquina ha pasado el test de Turing. ¿Por qué? Porque ha demostrado que al menos sabe exponer raciocinios como los nuestros. Y esto pues ha ido rigiendo durante unos cuantos años. Es verdad que el avance al principio pues quizás ha sido lento, por lo menos ha tenido sus temporadas difíciles. El propio Geoffrey Hinton, el profesor que antes nombrábamos de Canadá, pues es verdad que con sus redes neuronales no se le tomaba muy en serio, al menos en algunos sectores, por lo que yo he leído. Y en la línea de investigación de Saskiver, que es el que luego ha de ser uno de los padres del GTP, del chat GTP, pues no los tomaba muy en serio. No los tomaron muy en serio hasta que el año 2012 demostraron cómo para la captación de imágenes era muy bueno el papel de esas redes neuronales que querían imitar al cerebro en el sentido de que captan información exterior, hay un camino de input como equivalente un poco a la percepción, después está el procesado dentro de esas neuronas artificiales o nodos y luego ya vienen los valores de salida acordes pues con aquello que la máquina ha podido ir realizando con la información que le ha llegado. Bueno, pues esto se convirtió en algo importante quizá en el curso de los últimos 15 años, o al menos ha tenido una gran repercusión social por dos motivos fundamentales, según vuestro colega, el profesor de Teresa de la Facultad de Ciencias, que dice que ha sido fundamentalmente debido a que la capacidad de computación de los microprocesadores actuales es tan importante y el manejo de los big data, las ingentes cantidades de datos que hoy se pueden manejar adecuadamente, pues que claro, ha cambiado las repercusiones que tiene la inteligencia artificial con respecto a las que tenía pues en los años 50, 70, etcétera. Y esto ha sido uno de los motivos de que hoy estemos todos pues muy sabedores de este fenómeno social. Pero es que el fenómeno no es solo externo y de ruido, es que nos trae unas aportaciones yo creo que importantes. En muchos de los programas muy populares hoy día pues están muy basados en la inteligencia artificial y esa rama de la inteligencia artificial que es la machine learning, el aprendizaje automático y así sistemas de recomendaciones como Netflix, YouTube, pues son un producto de este movimiento.
los motores de búsqueda como Google, las selecciones de noticias de las redes sociales como Facebook y Twitter, o los asistentes vocales como Siri y Alexa, que muchos pues habrán conversado con ellas ya muchas veces a estas horas. En la sanidad, pues claro que tiene importancia, si es que lo que nos ayuda ya, de hecho, porque ya está funcionando en muchos aspectos, a tener unos diagnósticos más tempranos, unos tratamientos más precisos, unas aplicaciones de sanidad pública mucho mejor orientada, pues es inapreciable hoy día. Además, dentro de la sanidad, pues hay las dos vertientes, diría yo. Por una parte, pues esas aportaciones que vienen muy bien a la práctica diaria, el programa GLASS, el GLASS AI 2.0, consistente en que tú vas metiendo en la consulta datos de síntomas, de signos de exploración y el aparato, la máquina pues te ha contestado con unas posibilidades de diagnóstico más probables, menos probables, etcétera. Esto para una práctica diaria es una aportación y es un apoyo muy bueno. Hay otras aportaciones que son más espectaculares. Pues ahí está la de ese ciclista Jan, ese ciclista holandés que quedó parapléjico y que le colocaron pues dos artefactos, uno en el cerebro, otro en la médula espinal. De manera que el del cerebro leía la actividad neuronal queriendo mover los músculos y la conexión inalámbrica con el aparato colocado en la médula pues permitía que el aparatico de la médula recogiera esas órdenes y pusiera en movimiento los músculos. Claro que esto conllevó un entrenamiento, pero consiguió andar y esto pues tampoco es que sea una fantasía, puesto que creo yo que la publicó la revista Nature y es de garantía para cualquiera de nosotros. De manera que estamos pues eso, con un instrumento entre manos muy importante. Es verdad también que los alarmistas y no alarmistas pues dicen, bueno, ¿y qué va a ser de la privacidad? ¿Y qué va a ser de la transparencia? ¿Y qué va a ser de muchos aspectos que pueden hacer que esto sea negativo? Es que necesitamos leyes, códigos, de esto nos hablará también el profesor Gómez Gardeñes, y estamos un poco escasos de legislación y de códigos en este momento. Es verdad que está la Carta de Derechos Digitales, que está la Ley 15 del 2022, en la que se recomienda a la Administración y a las empresas pues, que no haya abusos con respecto a la inteligencia artificial. Está el hecho de que hoy tenemos un código de deontología nuevo que ya entra en el tema y que es momento de reflexionar y de leer. A nivel europeo es el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de inteligencia artificial lo que hoy rige, pero se está elaborando una ley de inteligencia artificial y los Estados Unidos también. Lo que pasa es que es un tema, hoy que vivimos en la aldea global, que realmente requeriría un código universal. No sé en qué momento se podrán lanzar, porque claro, luego las cosas cambian tanto que hay que redactar las orientaciones éticas y las legislaciones de una manera que puedan adaptarse a cambios continuos. Pero en fin, esto el futuro próximo ya nos lo irá diciendo. Por lo tanto, un tema muy prometedor. Es verdad que, como dice la investigadora Melanie Mitchell, no tenemos tampoco que, o quizá denuncia ella, que estamos sobrevalorando la inteligencia artificial por esos avances impresionantes que nos proporciona, pero estamos a lo mejor infravalorando la inteligencia humana. Y hablando de inteligencia humana, pues claro, nos hemos dirigido al profesor Gómez Gardeñes, que es el que nos va a hablar esta tarde y que lo quiero presentar en breves minutos. El profesor Gómez Gardeñes ha sido alumno de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias, alumno brillante, y luego ya el 2007 creo que fue cuando estuvo en Madrid con el premio investigador Nobel que concede la Real Asociación de Física Española. Pero luego, 2 años después, ya explicaba en la Universidad Rey Juan Carlos. Y otros 2 años más tarde es cuando
la beca Ramón y Cajal te trae nuevamente a Zaragoza y aquí ya en 2019 accede a la plaza de profesor titular de física. Es catedrático hoy de materia de física de la materia condensada en nuestra universidad, pues desde el año pasado, desde el año 2023, que ya le escuchamos una lección magistral estupenda, a pesar de tener poca idea de física, pero bueno, los que hemos hecho el selectivo de ciencias la tenemos siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazoncito un poco. El profesor Gómez Gardeñes, claro, se ha movido en muchos foros internacionales porque le han llamado como profesor unas veces, como investigador colaborador otras. Con esto pues ha tenido algunos premios importantes en el curso de su carrera, pues como este que te concede la Universidad Kobe de Japón, este título de Fellow del Instituto para la Computación, vamos, para la Física Social Computacional. Yo todo esto lo traduzco al castellano con cierto acento baturro incluso, propio de las 5 villas, porque en el programa como viene es en inglés, que es como se maneja habitualmente todos estos premios y todas estas distinciones internacionales. Pero también ha estado muy en relación con la medicina, con la salud, porque sus estudios con el dengue, con los métodos de contención del dengue y de la COVID en España y en Colombia han sido muy valiosos y en este momento pues fundamentales para la salud de todos nosotros, y él interviene ahí como un experto importante. Es también editor asociado de una de las revistas más importantes de su especialidad y es también miembro del comité del consejo editorial de otros de otras de las revistas importantes en la especialidad suya de física. Con esto termina el currículum, pero claro, nos faltaría lo principal. Tendríamos que hablar, pero ya necesitaríamos una tarde. Tendríamos que hablar de las cualidades humanas del profesor Gómez Gardeñes. Ha sido, lo sé por detalles y historias que he oído, fidelísimo con sus amigos y con las necesidades de sus compañeros. Ha sido un hombre muy entregado a la familia, y bueno, esa entrega familiar me parece que te ha llevado a otro colegio hoy mismo, que no era el colegio de médicos, que era el colegio de sus niños, y allí me parece que el profesor Gómez Gardeñes se ha disfrazado y todo. O sea, pero bueno, ya le dejo la palabra y él nos contará de todo esto y de la inteligencia artificial algunas cosas también. Muchas gracias, profesor Gómez Gardeñes. Bienvenido a este colegio, que estamos aquí encantados de recibirte. Ya lo ha hecho el presidente, que está siempre apoyándonos en el foro. Y aquí tienes pues esta segunda o tercera casa, o como la quieras tú denominar, que te acogerá siempre. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sí. Ya. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la introducción. La verdad es que bueno, me siento honrado y abrumado después de ver tus palabras y de estar aquí en esta casa. La verdad es que para mí es un placer y un reto el estar aquí hoy porque, bueno, tengo que pedir disculpas primero porque yo pues, soy físico, no soy informático, con lo cual hablo desde el aspecto más de un usuario de ciencia que se enfrenta pues, a los retos que seguramente también la medicina se está enfrentando, que es como un campo tan inmenso como la inteligencia artificial, que ya veremos cómo va permeando todas estas capas científicas, pues afecta a nuestra labor diaria, en parte buena y en parte mala, creo que en parte mayormente buena. Y bueno, pues mi idea es trasladar un poco esta experiencia y hablar un poquito o de alguna manera motivar la discusión sobre cómo estos avances pueden afectar la praxis médica. Y bueno, pues quería empezar pues, respondiendo un poco a las palabras del profesor Cía, con un homenaje al Colegio de Médicos, y aquí va un soneto, ¿de acuerdo? Dice: en Zaragoza, el Colegio de Doctores, con manos firmes, ciencia y compasión, brinda su esfuerzo y dedicación curando males, mitigando dolores. Su labor asistencial de altos honores es ciencia y arte en plena fusión, donde el rigor se une a la emoción y en cada gesto brotan los amores. La ciencia médica, pilar vital, explora el cuerpo humano sin igual en busca de respuestas y soluciones, mas no olvida el aspecto más humano, el cuidado cercano, mano a mano,
guardianes de salud y corazones. Bueno, pues este soneto no lo he escrito yo, evidentemente, como muchas personas estarán suponiendo, este soneto lo ha escrito ChatGPT, ¿de acuerdo? Y este soneto lo ha escrito ChatGPT en 0,3 segundos bajo esta petición que yo le hago. Hola, siempre hay que ser cortés, incluso con las máquinas. Me gustaría que escribieses un soneto sobre la actividad, leo mejor aquí, sobre la actividad del Colegio de Médicos de Zaragoza, ensalzando la labor asistencial de los médicos, el aspecto científico de la medicina y la parte más humana de su labor como cuidadores de nuestra salud. Y bueno, pues ese es el resultado a la primera. Es decir, puede gustar más, puede gustar menos, pero creo que es un resultado que seguramente, si hoy en día no tuviéramos esta herramienta de boca en boca, yo podría perfectamente haber usado y decir que era de mi propia elaboración, ¿verdad? O sea que yo creo que sirva este ejemplo un poco artístico bueno, para que veamos, que creo que lo sabemos todos, los avances el avance que se ha logrado en este tipo de inteligencia, que es el uso del lenguaje y cómo generar nuevo contenido a través de este tipo de inteligencia artificial. Bueno, dicho esto, pasamos a nuestra hoja de ruta. He intentado conservar un poco el guión que habíamos preestablecido. Entonces, en primer lugar, me gustaría hablar de qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, qué parte de la inteligencia artificial nos va a interesar, ¿no? en este coloquio. ¿Qué debemos saber como usuarios y generadores? Esto es importante, veremos por qué, lo de generadores de esta herramienta. Los aportes que está realizando hoy en día la medicina y que se pueden esperar que puedan ser en el futuro. Y finalmente, y como es objeto de este foro, hablar un poquito de los retos que supone para la praxis médica y cómo se va a integrar esta tecnología en el código deontológico. Y bueno, a partir de ahí se puede debatir sobre diferentes aspectos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es un aspecto muy, muy, muy general. Quiero decir, esta es la definición más formal que tenemos, más general, y se refiere al enorme campo de la informática dedicado a la creación de sistemas capaces de realizar tareas que, de manera tradicional, requerirían el aporte de la inteligencia humana. Y esto es importante, signifique lo que signifique inteligencia humana. Es decir, aquí no voy a entrar en los aspectos más filosóficos de lo que es la inteligencia humana y qué distingue al ser humano en el aspecto más de inteligencia, sino que nos vamos a centrar en los aspectos más aplicativos, ¿de acuerdo? De este tipo de tecnología. ¿Qué podemos imaginar o qué podemos esperar de una inteligencia humana? Bueno, podemos esperar que sea capaz de razonar y relacionar conceptos que se le van presentando y que en principio esas relaciones no son evidentes, pero para formalizar estos conceptos realiza relaciones, que pueda inferir reglas a partir de estas relaciones, es decir, que pueda inferir patrones a partir de la experiencia. Obviamente, realizar descubrimientos y bueno, un sinfín de tareas que normalmente nos atribuimos a nosotros como humanos y que no esperamos que una máquina pueda tener. En este sentido, es importante decir que en el aspecto más filosófico existe la disquisición entre inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil sería aquella que es la que conocemos, la focalizada a una tarea, generar lenguaje, generar imágenes, generar diagnósticos en medicina, como ha hablado el profesor Cía. Y la inteligencia artificial general sería aquella que es la más parecida a la nuestra. Es versátil, es multitarea, no está focalizada en solamente un objetivo y digamos que es aquello que todavía estamos lejos de conseguir, ¿de acuerdo? Eso sí, la inteligencia artificial débil, hoy por hoy, pues realiza las tareas bastante mejor que nosotros, ¿no? como estamos descubriendo poco a poco. Bueno, la inteligencia artificial es un concepto muy antiguo, ¿de acuerdo? A pesar de este boom que nosotros estamos viendo, ya la mitología clásica y la literatura, pues había deseos de generar máquinas pensantes, ¿no? Esa era un poquito la imagen. Y como bien decía el doctor Cía anteriormente, pues ya a inicios del siglo pasado empezó a tomar cuerpo, digamos, el campo, ¿de acuerdo? En los años 40, en los años 50, ya empezaron a crearse formalmente las bases matemáticas
que se necesitan para crear este campo y, por lo tanto, como podemos ver aquí, yo lo que he hecho ha sido acudir a Web of Science, nuestra web de referencia para ver cuál es la producción científica, y como se puede observar, pues ya en estos años había una producción científica muy grande, ¿de acuerdo? Aunque aquí lo veamos pequeñito, porque evidentemente pues lo que ha pasado es que ahora tenemos una producción gigantesca, ¿de acuerdo? ¿Por qué tan antigua y por qué tenemos esta explosión ahora? Bueno, la razón se debe a lo que se llamaron inviernos de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial empezó formalizando lo que podía ser y empezó formalizando sistemas que querían llegar a lo que podía ser. El problema es que fracasó. El primer invierno de la inteligencia artificial pretende procesar el lenguaje formal, pretende realizar visión por computador y se da cuenta que no tiene la potencia, el hardware, lo que llamaríamos hoy hardware, ni tampoco tiene los fundamentos algorítmicos, es decir, la manera de cómo programar esa computadora para que haga esa tarea. Con lo cual, pues a pesar de que parecía que podíamos llegar a algo, el interés de la comunidad científica decae durante estos años finales de los 70 e inicios de los 80. A mediados de los 80 resurge otra vez con lo que se llamaron sistemas expertos, que seguramente muchas personas aquí se acuerdan, sistemas basados en reglas y que de alguna manera con relaciones condicionales sí entonces pueden llegar a construir árboles de decisión que pueden ser útiles y que intentan imitar el razonamiento humano, ¿vale? Sobre todo. Este tipo de herramientas, el problema es que no son capaces de manipular la complejidad que tiene el lenguaje humano, por ejemplo, o que tiene el mundo, la ambigüedad sustancial a la vida. Y aunque sí que hay muchas propuestas, MICIN, por ejemplo, fue un sistema experto que en medicina se llegó a utilizar para intentar realizar es decir, para intentar diagnosticar infecciones bacterianas y proponer incluso el tratamiento, pues no llegan a las cotas deseadas. Y por lo tanto, otra vez se entra en un segundo invierno donde la financiación es escasa y el interés de la comunidad disminuye. Estos inviernos pues, vienen caracterizados por la existencia de estas limitaciones tecnológicas de las que hablábamos, poco hardware, pocos algoritmos. Estas limitaciones hacen que las expectativas que se crearon no sean realistas y como no son realistas, pues al final disminuye la financiación. Y esto es un ciclo, un feedback loop, ¿de acuerdo? Donde básicamente una cosa lleva a la otra y al final pues todo esas expectativas que se habían creado pues no llegan a buen término. ¿Qué es lo que pasa después del segundo invierno? Bueno, pues lo que pasa lo podemos ver en esta segunda evolución que tenemos aquí, que es la llegada del aprendizaje automático, lo que llamaremos, y perdonadme que lo cambie por habitud, por la costumbre, machine learning, ¿de acuerdo? Si nos fijamos aquí, poco a poco, todo lo que es inteligencia artificial, el subcampo del aprendizaje automático va invadiendo y va siendo predominante hasta que llegamos a finales, digamos, de 2010 y ya casi toda la producción en inteligencia artificial está relacionada con este aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, pues el aprendizaje automático, como vemos, es un subcampo, ¿de acuerdo?, de la inteligencia artificial y su impacto en salud no es menor. Como vemos aquí, el aprendizaje automático, hoy por hoy podríamos decir que está en la producción de aprendizaje automático, hoy por hoy el 10% de esta producción está dedicada al sector salud, ¿de acuerdo? Es decir, a crear sistemas de inteligencia artificial basados en aprendizaje automático destinados a la medicina principalmente. Con lo cual, creo que esto de alguna manera ya justifica el hecho de que hoy estemos hablando aquí de inteligencia artificial en esta clase. Bueno, como decía, este auge todavía lo debemos de explicar, ya sabemos qué es lo que ha pasado, es decir, cuál ha sido el actor principal, pero todavía tenemos la pregunta, ¿verdad?, de por qué ha habido este auge o por qué este actor ha tenido este éxito reciente. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es qué debemos saber, ¿no? Y vamos a conocerlo un poquito más de cerca y vamos a ver como usuarios, sobre todo, y generadores en parte, qué es lo que caracteriza a este aprendizaje automático. Bueno, por aprendizaje automático podemos conocer hoy por hoy tareas que evidentemente se atribuyen también a la inteligencia humana, como por ejemplo el reconocimiento de patrones, ¿de acuerdo? Pues distinguir de una fruta si es una manzana, un plátano, un kiwi, etcétera, o en una radiografía de tórax, pues distinguir
qué patrón hay, si hay ahí una patología o no hay patología, por ejemplo, ¿de acuerdo? Toma de decisiones basada en datos, es decir, una vez que yo reconozco estos patrones, por ejemplo, pues puedo, comparando con el pasado, comparando con mi experiencia, prever lo que va a pasar y tomar la decisión. Aquí, por ejemplo, nos podemos hablar de detección de fraude, ¿de acuerdo? En bancos esto es una herramienta que se utiliza normalmente donde nosotros tenemos unos patrones como usuarios digitalizados por nuestro banco. Si nos roban la tarjeta, nuestro banco es capaz de detectarlo automáticamente porque detecta patrones anómalos, ¿de acuerdo? Y muchas veces, a mí me ha pasado alguna vez, me han anulado la tarjeta, he sido yo, ¿de acuerdo? Pero el sistema de aprendizaje pues ha dicho que aquí hay alguien que está actuando de una manera anómala. Y procesamiento del lenguaje natural, pues el ejemplo lo hemos empezado la charla, ¿no? O sea, ya sabemos leer, sabemos traducir leyendo y también sabemos generar lenguaje, que es lo que hemos aprendido en la primera parte. Muy bien. ¿Por qué esto hasta ahora no ha sucedido? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros somos extremadamente buenos programando, es decir, secuenciando una serie de orden lógicas para hacer cosas que para nosotros son dificilísimas, ¿no? Aquí pongo, esto es física, es lo único de física que hay, las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones, digamos, que rigen, junto con la termodinámica, la evolución de un fluido que es la atmósfera. Hoy por hoy, hace 50 años esto era un sueño. De hecho, el creador de la meteorología, Lewis Fry Richardson, lo dijo así en su libro de 1922. Era un sueño poder llegar ya no a predecir el tiempo, sino a aproximarse a qué va a pasar con la meteorología 24 horas antes de que pase. Hoy por hoy, en cualquier móvil podemos saber el tiempo que va a acontecer dentro de 2, 3, 4, 5 días, y la única limitación es la no linealidad inherente a estas ecuaciones, es decir, no nuestra capacidad de cómputo. Tenemos las ecuaciones, la física, sabemos cómo introducirlas en un ordenador con un programa, es decir, diciéndole, oye, a partir de los datos de presión, temperatura, viento, humedad, etcétera, etcétera, que hoy hacen en toda esta región, por favor, simula esta atmósfera y dime qué es lo que va a pasar en el futuro. Esto, evidentemente, necesitamos unos ordenadores con una capacidad de cálculo enorme, ¿de acuerdo? Clústeres enteros de computación, modelos, evidentemente no solo las ecuaciones de Navier-Stokes, que sean precisos, refinados, pero siempre programados por nosotros, ¿de acuerdo? Y nosotros hoy en día pues podemos no solo saber el tiempo que va a hacer, sino también ver las trayectorias de ciclones, ¿de acuerdo? De ciclones, de huracanes, es decir, esto en Estados Unidos es algo vital, sobre todo porque hay que saber por dónde va a ir el huracán X y por dónde va a tocar la Tierra para poder evacuar a tiempo. Y nosotros esto lo sabemos hacer de una manera espectacular. Sin embargo, somos extremadamente malos diciéndole a una máquina que haga cosas que para nosotros son evidentes, ¿no? Y vuelvo aquí a reconocimiento de patrones, toma de decisiones basada en datos, procesamiento del lenguaje natural. ¿Quién hace esto? Pues esto lo hace mi hijo de 5 años. Y nadie le ha enseñado cómo hacerlo, ¿de acuerdo? En cambio, para nosotros, que esto lo haga una máquina es dificilísimo, ¿de acuerdo? Y la diferencia, pues está claro, que debe ser en cómo nosotros tenemos que, voy a decir una palabra que está mal, que es programar, pero realmente es diseñar esta máquina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está lo que hacemos hasta ahora o lo que hemos hecho hasta ahora y que se nos da muy bien, que es la programación clásica, en el lenguaje que sea, evidentemente. Nosotros tenemos unas reglas, un modelo, la física, la fisiología, la química, es decir, lo que nos dice la ciencia, ¿de acuerdo? Nosotros le damos las reglas, le damos los datos, pues la presión, la humedad, la temperatura, etcétera, y a partir de ahí él nos da la solución. Esto no lo podríamos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Debo recordar que Lewis Fry Richardson calculó 65.000 personas haciendo cálculos para poder llegar a esa predicción 24 horas después. En cambio, si nosotros queremos hacer esto, es decir, realizar algo para lo que nuestra naturaleza nos ha dado, digamos, nos lo ha dado de forma natural, no podemos usar esta programación clásica y tenemos que ir a este otro paradigma, que es el del aprendizaje automático, y que consiste en lo siguiente. Nosotros le vamos a dar los datos, igual que aquí. Le vamos a dar la solución, es decir, mira, esto es un huracán, y él, poco a poco, me va a decir cuáles son las reglas. Es decir, lo que yo antes le daba por supuesto, ¿de acuerdo? Claro, ¿esto cuándo es útil? Cuando yo no conozco las reglas. Es decir, cuando yo, de alguna manera, no tengo
idea de un marco formal, no existe un marco formal que me relacione los datos y me dé una solución, sino que tengo que decirle, mira, esto es lo que pasa y estas son las reglas. Y es lo que hace un niño cuando aprende. Es decir, él ve cosas, se le dice esto es así, esto es una manzana, esto es una pera, finalmente él infiere las reglas. Pues sí, evidentemente, pues redondita y con un rabito y de color rojo, amarillo, verde, manzana. Y además, pues le gusta a mi abuelo, pues manzana. Pera, pues ya es más alargadita, ya tiene otra forma, el tacto es más áspero, pera. Es decir, va categorizando y va infiriendo estas categorías para acabar dando con las reglas. Bueno, pues esto es lo nuevo, ¿de acuerdo? Ojo, es lo nuevo en la potencia que conocemos hoy. No es lo nuevo en cuanto a que el aprendizaje automático, como hemos visto, ya era una materia de estudio 50 años atrás. ¿Cómo se realiza el aprendizaje? Bueno, pues hay muchos tipos, hay híbridos, es decir, mezcla de todo lo que voy a enseñar, pero principalmente hay tres, ¿de acuerdo? Y son lo que nosotros usaremos, ¿vale? Para que este tipo de bichos, que después describiremos, las redes neuronales, logren la tarea de realizar este aprendizaje automático. Está el aprendizaje supervisado, que es el más común, o el que nosotros realmente haríamos, que es, nosotros tenemos un conjunto de datos etiquetados quiere decir, pues, correcto o no correcto, o esto es, digamos, el ítem que nosotros queremos que la máquina conozca. Y entonces le enseñamos muchas veces datos con etiqueta, muchas veces, muchísimas más que un niño, por cierto, ¿vale? Y finalmente el sistema aprende y cuando yo ya le quito la etiqueta es capaz de decirme, mira, pues esto es una manzana, es una pera, o enseñándole una colección de toda, digamos, la fauna y flora de Aragón, pues finalmente si yo le enseño la foto, es capaz de decir el género, la especie del animal o lo que sea. Aprendizaje no supervisado. En este caso, los sistemas están dedicados a identificar patrones por sí solos. Es decir, les damos un conjunto de cosas y los sistemas aprenden de tal manera que empiezan a categorizar, empiezan a partir, ¿de acuerdo? Y este es un sistema dedicado, evidentemente, para clasificar, no para predecir, como era el primero de los casos. Aprendizaje por refuerzo. Pues en este caso no damos el resultado tampoco, como en el caso del aprendizaje no supervisado, pero el sistema interactuando con el entorno obtiene recompensas. Oye, pues bien, mal, ¿de acuerdo? Pero no computamos una función error, como veremos después, donde me dice exactamente cuánto te has alejado de lo que era real, digamos, del objetivo. Y en este caso, a través de recompensas, pues tenemos una interacción con el entorno que nos da estas recompensas y finalmente, pues el sistema, esta red, puede aprender. Evidentemente, este tipo de aprendizaje, y hay más, como decía, pues tienen sus pros, sus contras, sus fortalezas y sus debilidades, y aquí se trata de usar uno o usar varios en función de la tarea que nosotros queramos. Clasificación, por ejemplo, en el caso del segundo, o predicción en el caso del primero. Bueno, vamos a nuestras redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Pues intentamos imitar esto de aquí, un cerebro. Y que, pues gracias a don Santiago, que preside la sala, pues sabemos que está compuesto de unos elementos fundamentales llamados neuronas, ¿de acuerdo? Que tienen más o menos, y con muy poco detalle, esta arquitectura y que, pues en principio, lo que intentó el ser humano es imitarlo, como tantas y tantas veces, como los aviones, ¿de acuerdo? Como muchas biomimesis que realizamos para intentar, fijándonos en la naturaleza, lograr nuestros propósitos, ¿verdad? Bueno, pues esta tarea la hicieron estas dos personas, Warren McCulloch y Walter Pitts, en 1943, ¿de acuerdo? Publicando este artículo. Warren McCulloch era neurólogo y Walter Pitts era matemático. Es decir, otra vez, aquí tenemos una unión medicina y ciencias puras, matemáticas o física. Y bueno, los dos compartían la misma visión, ¿de acuerdo? La misma visión, y era que los dos creían que si el cerebro estaba compuesto de neuronas y estas neuronas eran el elemento fundamental para realizar la tarea, a pesar de tener 10 a la 11 neuronas, lo cual es una barbaridad, podríamos empezar por imitar el funcionamiento básico de este tipo de elementos. Y proponen una arquitectura, no esta que presento aquí, esta es, digamos, una deformación, en el cual tenemos una imitación de lo que ocurre a la derecha, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí tenemos la entrada, es decir, lo que nosotros, como decía el doctor Cía, percibimos, ¿de acuerdo? Los inputs, que con estos pesos llegarían, digamos, a lo que es el cuerpo de computación. Entonces tenemos aquí la entrada.
El cuerpo de computación sería esto de aquí, sería la función suma que ahora veremos y una función que denotamos de activación. Y finalmente, la acción de este cuerpo de neuronal nos daría una salida. Y esto pues, se compara con el cuerpo dendrítico, el árbol dendrítico de una neurona que recibe los inputs de las neuronas adyacentes, el núcleo y el axón, digamos, donde ya podemos comunicarnos con otras neuronas. Evidentemente de una manera muy eh, pictórica, ¿de acuerdo? Esta sería la neurona sigmoide de los años 80, que de alguna manera mejora el perceptrón que se propuso en los años 50 y que de alguna manera el perceptrón viene de esa neurona que decíamos que había sido originada en los años 40, más inespecífica que, que la que estamos mostrando aquí. ¿Cómo funciona esta neurona? Bueno, pues es bastante sencillo. Nosotros lo que tenemos son los inputs, ¿de acuerdo? X1, X2, XM. Lo que vamos a hacer es pesar, es decir, multiplicar cada uno de ellos por una cantidad, un numerito. Estos son lo que llamamos pesos, ¿de acuerdo? Pesos sinápticos, ¿de acuerdo? Es decir, cuánta atención dedicaría una neurona a otra que está ahí, y esto puede variar en el tiempo, evidentemente. Y lo que hacemos es sumar esta combinación lineal y producir un numerito que es este de aquí, este numerito Z. Y este numerito Z ahora lo vamos a pasar, como quien pasa, digamos, como una receta de cocina, por esta función que es una función sigmoide, ¿de acuerdo? Esta función es una función sigmoide, toma este valor, cuando Z es muy negativo es 0, cuando Z es muy positivo es 1, ¿de acuerdo? Y interpola entre estos dos límites de manera continua y suave. De tal manera que si nosotros tenemos un valor Z, nosotros vamos al valor que nos dice esta función y de esta manera computamos I, que es la respuesta. Digamos, esta función debe ser no lineal, ¿vale? Las neuronas son no lineales, ¿de acuerdo? Y esta función debe ser no lineal para que todo esto funcione. Una vez que nosotros tenemos esta respuesta, lo que hacemos es ver si la respuesta de nuestra neurona corresponde con lo que nosotros queríamos, es decir, con el valor real de esta I, y calculamos el error, ¿de acuerdo? Si hay un error, pues evidentemente algo ha funcionado mal. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar los pesos. Es decir, estos valores, omega 1, omega 2, omega m, no son correctos, tienes que variarlos un poquito, probamos otra vez, nos hemos acercado más, vamos en la buena dirección. Entonces, seguimos aumentando o disminuyendo los pesos en función de la dirección que más nos acerque a minimizar el error. Y esto es un proceso de ajuste de los pesos, que es el proceso de aprendizaje. Un aprendizaje, evidentemente, sabiendo cuál es el valor real, evidentemente un aprendizaje supervisado, es decir, supervisado por nosotros. ¿De acuerdo? Y este sería el esquema básico, ¿vale? Hasta aquí, digamos, es lo que hace una neurona sigmoide, el elemento fundamental de una red neuronal. Es decir, que igual que en el cerebro tenemos 10 a la 11 neuronas interactuando, evidentemente de una manera muchísimo más compleja y con estructuras muy complejas, pues nosotros lo que podemos hacer es construir una red como esta de aquí, donde cada elemento sea la neurona sigmoide que nosotros hemos construido. Aquí tendríamos los inputs, que provendrían de otras neuronas, en este caso en la capa de entrada, el output, que estaría promediado por esa función suma y la función sigmoide, iría a las siguientes y así generaríamos una red neuronal. Esta es una red especial, las primeras que se crearon, es una red feed-forward, es decir, de alimentación hacia adelante, donde tenemos o podemos tener múltiples capas de neuronas, las salidas de cada neurona siempre van hacia las neuronas que están en la siguiente capa y no hay conexiones hacia atrás, es decir, todo ocurre hacia adelante. Y nosotros podemos ampliar y poner una, 2 capas intermedias, 3 capas intermedias, 5 capas intermedias, 6 capas intermedias, 8 capas y las que queramos, ¿de acuerdo? De tal manera que siempre tendríamos una capa de entrada, una capa de salida y aquí un montón de neuronas interactuando unas con las otras siempre hacia adelante, ¿de acuerdo? Esto tenemos la propagación hacia adelante, es decir, del input hacia la respuesta, y para entrenarlas tendríamos el refuerzo, el aprendizaje que sucedería hacia atrás. Y haciendo bucles y bucles y bucles, este sistema aprende, genera unos pesos que son estacionarios y ya tenemos nuestro sistema preparado para distinguir si esto es una manzana, es una pera, es un plátano, es una piña o es algo, es otra fruta, ¿de acuerdo? Y esto básicamente, el tener un montón de capas aquí dentro, es lo que llamamos red neuronal profunda. Y ahí es donde viene el deep learning, ¿no? El famoso deep learning que tan en boca está de todos. Claro, tengan en cuenta que aquí tenemos un parámetro por cada sinapsis, ¿de acuerdo? Con lo cual, conforme vamos aumentando capas y capas y capas, aumentamos el número de parámetros que queremos sintonizar
y que necesitamos sintonizar para que esta red cumpla su función. Por decir unos números, pues ChatGPT en su primera versión tenía más de 10 a la 11, el doble de neuronas que nuestro cerebro. ChatGPT 3.5 tiene 10 a la 9, ahí disminuyeron un poco, seguramente cambiaron un poco la arquitectura. Y el ChatGPT 4, que es el más moderno, más actual, tiene 10 a la 14 parámetros. Conozco un cerebro tiene 10 a la 11 neuronas. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Aquí tenemos para reconocer los grafismos, ¿de acuerdo? Que tenemos un conjunto de números del 0 al 9, escritos por personas. Entonces nosotros, pues, por ejemplo, queremos ver y que nuestra red reconozca este grafismo, que es un 7. Claramente nuestro cerebro reconoce el 7. Bueno, pues lo que se hace actualmente es, esta imagen se prepara, por ejemplo, pues se pixeliza. Aquí tendríamos el reparto entre unos y ceros, blancos y negros. Obviamente, si hubiera color sería más complejo, ¿verdad? Y esto se pasa por una red, pero no es una red como la que hemos mostrado. Es una red muchísimo más, una arquitectura, digamos, un poquito más compleja, donde ya tenemos, por ejemplo, dos tipos de capas. Unas capas de preprocesamiento, donde lo que hacemos es etapas de convolución, donde identificamos bordes, patrones, donde disminuimos la dimensionalidad, porque si no es imposible meterle todos esos datos a la red. Y finalmente sí tenemos nuestras capas de procesamiento, que son similares a las que hemos visto antes, a la red neuronal profunda. Y esto es una red muy típica, que de hecho veremos muchas aplicaciones en medicina que se basan en esta red, que es la red neuronal convolucional, ¿de acuerdo? Sobre todo para el tratamiento, como decía, de imágenes. Claro, si ahora nosotros le decimos a Web of Science que nos diga cuánto hay de Deep Learning, pues aquí tenemos la respuesta de lo que ha pasado. Es decir, ahora sabemos que no es solo Machine Learning, es también Deep Learning, que es un subcampo de Machine Learning, el que ha propiciado que estemos en la era que estamos y que estemos en este sitio hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y ahora la pregunta es ¿por qué ahora? Y ahora pues aduzco a las palabras de mi compañero de departamento, José María de Teresa, también compañero de colegio, por cierto, de marianistas. Y la razón, pues, son tres factores que son confluyentes. La primera, los datos. Hoy en día tenemos una cantidad ingente de datos y los datos son esenciales porque tenemos que entrenar, tenemos que enseñarles muchas frutas a nuestra red, ¿de acuerdo? Antes no podíamos, antes los datos no estaban digitalizados. En medicina, un electrocardiograma estaba en un papel, en un rollo de papel. Ahora lo tenemos digitalizado. Todos esos datos digitalizados y toda esa capacidad de almacenar datos que hacen que nosotros podamos entrenar a las redes. La evolución es brutal. Estamos hablando de zettabytes, ¿de acuerdo? Es decir, 1 millón de petabytes, que es 1 millón de terabytes, bueno, en fin, es inimaginable. Potencia de cálculo, pues ha aumentado. Aquí tenemos la CPU y diréis, bueno, pues qué gráfica, ¿no? Te has equivocado un poquito. Bueno, pues lo que pasa es que la CPU, que es bueno, pues nuestros Intel, nuestros AMDs, ¿verdad? Todos este tipo de procesadores que normalmente tenemos, este ordenador ya tiene alguno, pero no solo, pues han sido superados por otros procesadores que se llaman GPUs. ¿A alguien le suena lo de GPU? Graphic Process Unidad. Exacto. La Central Processor Unit o de cómputo, y esta es Graphical. Graphical Processor Unit. ¿Por qué Graphical? ¿Quién ha sido el causante? Pues el causante han sido los videojuegos. Los videojuegos llegaron a un nivel a principios de este siglo que necesitaban crear imágenes realistas. Las CPUs no eran suficientes y entonces empezaron a, bueno, cogiendo la arquitectura, una arquitectura nueva dedicada a las gráficas. De tal manera que fuera muy fácil y muy rápido poder procesar gráficas y que el movimiento de los actores que intervenían fuera lo más realista posible. Nosotros en ciencia, y esto me acuerdo perfectamente, hace 15 años estaba yo, todavía no había llegado ni a Madrid, alguien dice, tenemos que pasarnos a la GPU, a los clústeres de GPU para hacer esas computaciones como las que he visto del tiempo, ¿vale? Porque son mucho más eficientes. Y bueno, es que ya eran mucho más eficientes aquí es donde yo me enteré, ¿de acuerdo? De que existían unos bichos llamados GPU que procedían de los videojuegos y que fabricaba esta marca. Y bueno, si entonces eran comparables, eran un poquito mejores, hoy por hoy son insuperables, ¿de acuerdo? La capacidad de cómputo es brutal en estos momentos. Y finalmente, pues el tercer factor, evidentemente, es la financiación. Hoy en día
los grandes, es decir, Google, Meta, todas estas multinacionales de las tecnologías de la información han invertido billones de dólares y, bueno, pues se dan los tres factores que decíamos antes, ¿no? Potencia de cálculo, datos para entrenar, es decir, podemos construirlos y tenemos la inversión necesaria. Es un pez que se muerde la cola. Bueno, tres factores confluyentes y evidentemente nuevas arquitecturas. Esto no quiere decir que lo de los años 40 ahora se puede hacer, no. Ha habido una evolución, evidentemente el campo, y la gente de ciencias de la computación se dedica a ello, ha ido generando arquitecturas cada vez más y más y más complejas. Aquí tenemos ChatGPT, con el que hemos empezado esta charla. Son 96 capas de más de 3.000 neuronas cada una y no son capas cualquiera. Tenemos capas que sobre todo centran en capturar la atención. El artículo científico que dio lugar a ChatGPT se titulaba Attention is all you need. Es un poco como la canción de los Beatles, ¿no? Love is all you need. Attention is all you need. Porque lo que distinguía a este procesador de lenguaje de otros era que sabía capturar los puntos importantes tanto del mensaje de quien le habla como del mensaje que tenía que dar. Bueno, es un aspecto bastante filosófico que llevado a la tecnología pues nos da este tipo de arquitectura. Y el entrenamiento, pues toda la web. Es decir, bases de datos que tienen petabytes de texto de web y que por lo tanto sirven para entrenar y entrenar. La fase de entrenamiento de ChatGPT fue un aprendizaje no supervisado, es decir, simplemente diciéndole que completara frases y después, una vez que hacía eso, ir a la web para perfeccionar y ver contextos, etcétera, etcétera. Y hoy en día pues, nos puede crear un soneto dedicado al Colegio de Médicos de Zaragoza tan ricamente, ¿verdad? Otras dos importantes de las que estamos siendo testigos, pues los autoencoders y las redes adversarias. Bueno, evidentemente yo no soy nada experto, pero para no expertos como yo, básicamente lo que hacemos aquí es generar datos nuevos a partir de datos viejos. Es decir, que tenemos poder generativo. Esto es lo importante. ¿Qué hace un encoder? El encoder coge datos, los comprime, es decir, se queda con lo mejor, ¿de acuerdo? Que sería este espacio latente que hay aquí. Básicamente lo que hace es traducirlo a gaussianas y quedarse con la media y la varianza, que es lo que define una gaussiana. Y una vez que se ha quedado con lo mejor, con la esencia, amplía y produce cosas nuevas. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros le metemos nuestra cara y nos la saca envejecida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, estas aplicaciones que ya hemos visto para el celular. Y estas son, vamos, un invento, a mí me parece genial, son las redes adversarias. Son redes que aprenden compitiendo. Por una parte tenemos el generador, que a partir de ruido, nada más que ruido, empieza a generar datos que pretende que esta otra red, el discriminador, se crea. Entonces, una lo que hace es aprender a engañar a la otra, es decir, mejorar sus producciones de imágenes, por ejemplo, falsas, y la otra lo que aprende es a discriminar, ¿de acuerdo? Gana cuando discrimina y compitiendo, pues son capaces de generar, como decía, datos nuevos, ¿vale? Datos que son compatibles con los datos reales, ¿no? Es lo importante, datos que nos llevan, por ejemplo, pues a generar esta cara. Este señor no existe, ¿de acuerdo? Este señor está creado por inteligencia artificial y básicamente pues es que es imposible el saber si es un señor de verdad o un señor de mentira. Expertos, entre comillas, hablan de los detalles, pues si las gafas en un lado suelen ser no iguales, y es verdad que no son iguales porque ahí es donde todavía compiten. Bueno, errores que seguramente se pueden intervenir. O esto, que es lo último de lo último, ¿de acuerdo? Solamente Pedro Cías conocía esta Sora. Que es básicamente generar vídeos a partir de una información. Es decir, yo ahora podría decirle, por favor, genérame un vídeo dedicado al Colegio de Médicos en base a pues, la atención de los médicos, la calidad científica, etcétera, etcétera. Y hoy en día creo que no está a nivel de usuario todavía, ¿verdad? Está solamente a nivel de prueba, pero lo podría hacer. Evidentemente, pues hay cosas no naturales en este vídeo, pero bueno, es que del deepface a Sora han pasado, ¿qué? 1 año, 2 años, es decir, estamos avanzando de una manera vertiginosa. Y finalmente, para acabar esta parte, quiero ver algo que, bueno, pues un poco llama la atención, que es más allá del poder generativo, que es la creatividad. ¿Son creativas estas redes? ¿Vale? Bueno, pues
Este momento, que ocurrió en 2016, bueno, según los libros de historia de la ciencia, puede ser el momento que dentro de unos años, o no tantos, porque a la velocidad que vamos no sé cuánto tardaremos en escribirlo, sea el primer momento donde una máquina, un sistema, digamos, automático, un sistema, digamos, experto, pues demuestra creatividad, ¿vale? Algunos lo comparan, pero no es comparable, y ahora diré por qué, al momento en el que Deep Blue bate a Kasparov en una partida de ajedrez. ¿Por qué no es comparable? Deep Blue no hacía aprendizaje automático, no era machine learning. Deep Blue estaba programado para calcular, y en eso las computadoras son mucho mejores, los movimientos y el horizonte de información, el horizonte de previsión de jugadas de ajedrez de una máquina es 100 veces mayor que el de un humano, con lo cual, pues evidentemente, y hoy en día son imbatibles, pues ellos podían calcular muchas más jugadas que el mejor jugador del mundo en ese momento, Kasparov, podía hacer. El ajedrez cuenta con un posible número de juegos de 10 elevado a 120, ¿vale? Es un número grande. Pero es que este juego no es el ajedrez, es el juego del Go. El Go es un juego milenario, muchísimo más simple que el ajedrez. En el ajedrez, evidentemente, cada pieza tiene sus movimientos y por lo tanto hay unas reglas que delimitan las posibilidades y el campo o el espacio de posibilidades, que es donde calculan estas máquinas, explota. De tal manera que aquí tenemos 10 a las 700 posibilidades. De hecho, el juego del Go es un juego milenario, como digo, es un juego que se basa más en estrategias y en intuición, hasta en pasión, que el ajedrez, donde el ajedrez sí que es un juego de cálculo, ¿no? Los maestros calculan, los maestros saben realizar este tipo de procesamiento. Entonces, Deep Blue era una máquina que hacía procesamientos de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Mientras que la máquina que bate a Lee Sedol, que era el mejor jugador del mundo en ese momento y seguramente de la historia, era una máquina de aprendizaje automático, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que en un torneo a 5 partidos, de los que 4 ganó la máquina, ocurre algo en el segundo, que es la famosa jugada número 37. La famosa jugada número 37 es una jugada en la cual, este es el movimiento que realiza la máquina, en el momento de realizarla, por cierto, que Lee Sedol estaba en la azotea del hotel fumando un cigarro, porque bueno, pues se permiten, digamos, estas licencias, todo el mundo, a la espera de que bajara de la azotea el gran maestro, se ríe de la jugada. La llaman idiota. Dicen, nadie, ni un niño, haría lo que acaba de hacer la máquina, que se llama golpe en el hombro. Yo no tengo ni idea de Go, pero le llamo un golpe de hombro en quinta línea es un suicidio y es algo que es hasta, llegan a decir que son asiáticos, ofensivo, ¿no? Cuando vuelve, Lee Sedol tiene la misma cara de estupefacción. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? 11 jugadas más tarde se da cuenta de que era una jugada maestra que nadie había pensado en miles de años de historia, donde todas estas piezas negras que estaban alrededor de repente, en su cabeza, tejen una tela, se coordinan y de repente emerge, digamos, el patrón que había buscado la máquina para batirlo. Y en ese momento se retira. ¿De acuerdo? Y ahí es donde él realmente se da cuenta, a diferencia de la primera partida, donde seguramente él había infravalorado a la máquina, que aquello era algo muy diferente a lo que él había visto. Y es el momento, como digo, que puede, de alguna manera, denotar cierta creatividad en este tipo de sistemas. Bueno, pues como vemos, ya sabemos un poquito quién es el culpable, qué es lo que ha pasado, digamos, hasta la fecha, y ahora el futuro, qué es lo que pasa, ¿no? En el futuro, pues en el futuro podemos tener un ascenso, podemos tener evidentemente un descenso o podemos tener una estabilidad, ¿no? Aquí no estoy vaticinando nada. ¿Cuál es el gran problema que hay? Pues no es la computación, desde luego no son los datos. Lo que está ocurriendo ahora es que, y aquí vemos la irrupción de la GPU, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la evolución en capacidad de cómputo a lo largo del tiempo. Ese es el perceptrón. Aquí tenemos la ley de Moore, conocida, de tal manera que cada 2 años doblamos, esto es exponencial evidentemente, cada 2 años doblamos la capacidad de cómputo y fijaos que aquí la ley de Moore se rompe y pasamos de 2 años de doblado a 2 años a doblado en 4 meses. ¿Por qué? Por la irrupción de las GPUs, ¿de acuerdo? Pero claro, estas GPUs tienen un problema, no las GPUs en sí, sino simplemente tanta capacidad y es la energía, los vatios que consumen este tipo de tecnologías. Como vemos, aquí tenemos las últimas y hemos pasado pues, de estar en torno a 50 vatios a 350, 450.
lo que quiere decir que hay un problema, evidentemente, de sostenibilidad y que seguramente esto haga que a medio plazo este tipo de tecnologías no las podamos tener, digamos, a un precio desde luego cero y tampoco seguramente a todos los niveles sociales. Bueno, pues más allá del futuro, que ya veremos, vamos a pasar ahora a ver qué aporta o qué ha aportado a la medicina y cómo lo integramos. Bueno, pues el primer ámbito yo lo he distribuido en 4 ámbitos, ¿de acuerdo? Digamos, preclínico, farmacológico, la clínica y después comunidad y ya más a nivel, digamos, de sistema de salud, es decir, de lo micro a lo más macro. Pues en primer lugar está el desarrollo de fármacos, ¿no? Ahí yo creo que es el campo donde más impacto ha tenido la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, porque pues, pueden predecir la eficacia, la toxicidad de estos fármacos potenciales y, evidentemente, reducen considerablemente el tiempo y el coste. Me voy a ir un poquito más atrás y no voy a ir a la farmacología para otra anécdota, pero que no es anécdota y tiene que ver, que es el campo del plegamiento de proteínas, un campo al que yo he dedicado parte de mi vida científica, que mi instituto, el Instituto de Biocomputación, dedica buena parte de su tiempo y a la que la comunidad científica dedicada a la biocomputación ha dedicado no poco dinero, ¿de acuerdo? El problema es un problema muy, muy, muy importante, que es saber cómo una estructura, una secuencia de aminoácidos, correlaciona con su forma plegada. Su forma plegada determina la función que determina pues, toxicidad o patogenidad de ciertas proteínas. ¿Cómo es el approach, el enfoque que hemos tenido? Hablábamos de meteorología, ¿no? Hablábamos de las ecuaciones, pues hacíamos exactamente igual. Nosotros cogíamos una cadena de aminoácidos, sabemos las fuerzas que hay, Van der Waals, etcétera, sabemos que tenemos que poner interacción con el solvente, todos los componentes, igual que simulamos la atmósfera, simulamos cómo se mueve y cómo se crean pues, las hélices alfa, las láminas beta y toda la estructura terciaria, incluso cuaternaria. Esto se ha hecho y se ha hecho muy bien, pero evidentemente es una labor de cómputo gigantesca donde pues, simular un intervalo de tiempo cortito pues, era difícil, ¿no? Estaba la paradoja de Levinthal, cómo puede ser que el plegamiento sea tan rápido si nosotros tenemos un espacio de posibilidades tan grande. Bueno, un campo muy enorme. Aquí tenemos AlphaGo. AlphaGo es un mecanismo, un sistema de inteligencia artificial. Se ha basado en redes convolucionales en sus primeras versiones y ahora son redes muy parecidas a ChatGPT, ¿de acuerdo? Transformer, que se llaman. Y básicamente lo que coge es la secuencia de aminoácidos, genera una propuesta, la propuesta se evalúa con la distancia entre aminoácidos y el ángulo que forman, magnitudes típicas en este tipo de problemas para evaluar potenciales, por ejemplo. Se ve la distancia de estos dos marcadores con la proteína real. Si está mal, se vuelve a hacer y al final, pues, secuencia plegada. Cogieron las 170.000 proteínas que se habían podido estudiar en los últimos 50 años. En 2021 ya tenía 300.000 y en 2024 200 millones. El campo no es así, ¿eh? El campo sigue por muchas razones que podemos debatir después, pero sigue. Pero lo que es el problema fundamental, resuelto. Claro, esto es un input maravilloso porque ahora tenemos un montón de estados nativos de proteínas y podemos estudiar, por ejemplo, y hacer cribados computacionales y ver qué moléculas pues, van a enlazar en los puntos de interés de estas estructuras, de estas proteínas, para diseñar fármacos. Es decir, que esto sí que enlaza con el diseño de fármacos. Claro, diseño de fármacos, pues ahí ha habido un montón de moléculas candidatas, pues cogemos todas las posibles moléculas que queramos, probamos, tenemos ya las secuencias que nos ha dado AlphaFold, y tira millas. Eso es lo que hay que hacer. Un ejemplo de creación de nuevo fármaco, Halicina. No sé si alguno habéis hablado. Halicina es un nuevo antibiótico. Es un nuevo antibiótico que pues, un equipo del MIT en Boston publicó en la revista Cell. Como lo habían conseguido, básicamente Halicina después se dieron cuenta que era un fármaco que habían intentado, habían experimentado para los enfermos diabéticos, pero no tuvo resultado. Y bueno, pues después de coger un total de 10 a la 4 moléculas, hacen un proceso de deep learning, es decir, van cribando y finalmente tienen 5 potenciales candidatos.
de estos potenciales candidatos pasan un filtro ya más biológico, solamente uno, y es esta halicina. Esta halicina que no tiene nada que ver con ningún antibiótico conocido, es decir, no pertenece a ninguna familia, y que se ha mostrado, activo contra, por ejemplo, pues la Clostridium difficile, ¿de acuerdo? Pues, y otras bacterias que son reservorios naturales de genes para resistencia antibiótica. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro cultivo, pues Escherichia coli y también la selección de cepas de Escherichia coli resistente a quinolonas, a ciprofloxacino, y bueno, pues la halicina se las ha cargado, ¿de acuerdo? Está en estos momentos en ensayos y bueno, por cierto, el nombre halicina, HAL, viene del ordenador HAL de la película Odisea en el espacio. Ahora, bueno, donde ha demostrado las redes convolucionales es sobre todo en imagen, o sea, en diagnóstico por imagen. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en cardiología para hacer resonancia cardíaca y la identificación de paredes y contornos del pericardio, del endocardio, pues determinan la función cardíaca. Esto normalmente se hace a ojo de buen cubero, evidentemente a ojo experto, y el hecho de poder contar con sistemas de procesamiento de imágenes tan avanzados, pues lo que hacen es que tenemos una fiabilidad muy grande, hasta el punto de que es comparable al ojo humano. Y esto es difícil, ¿de acuerdo? Es bastante difícil, sobre todo porque en este tipo de imágenes la expertitud de la persona que está, el cardiólogo en este caso, pues es un elemento muy relevante. Otro ejemplo, bueno, Chester, este es otro nombre, ¿no? Chester, pues para diagnóstico, un asistente en placas de tórax, donde, bueno, a partir de la imagen, pues da probabilidades, ¿no? Aquí la verdad es que la fiabilidad no es muy buena a día de hoy, por lo que he podido leer, pero tenemos un montón de posibilidades, desde atelectasias a cardiomegalia, y te da la probabilidad de que la placa que estás observando, pues tenga este tipo de patología. Y también, como se ve aquí, pues te dice el por qué, ¿no? Y eso es importante también porque te dice por qué lo ha detectado. Otro ejemplo, pasamos, pues, medicina personalizada. Yo creo que este es el marco más prometedor, y esto he hablado con el doctor Cía muchas veces, donde toda la ómica, metabolómica, proteómica, genómica, todos esos datos que tenemos hoy en día, pues son los que nosotros podemos preprocesar, podemos entrenar, podemos aprender y finalmente tener un marco predictivo bastante bueno. Por no entrar en ómicas y por seguir con imagen, pues por ejemplo aquí sirvan estos dos ejemplos de tratamiento oncológico donde la inmunoterapia puede ser aconsejable o no ser aconsejable, y a partir de datos de imagen, en un caso de anatomía patológica y en otro pues de radiología, pues se puede determinar el pronóstico y sobre todo si el tratamiento va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Fibrilación auricular. Aquí hicieron un estudio que se puede implementar en cualquier centro de salud a través de un electrocardiograma normal. Pueden tener una precisión, un área debajo de la curva, de cerca del 90%, en enfermos, bueno, enfermos no, es decir, en enfermos aparentemente santos, es decir, con un ritmo sinusal normal, al que después de meter la serie temporal, y esto es importante porque ya no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de series temporales del electrocardiograma, se determina si hay riesgo de sufrir pues, un ictus por debido a esta fibrilación atrial que aparentemente no se estaba observando en el paciente. De hecho, un 30% de los casos son silenciosos. Pues es otro ejemplo donde dan una sensibilidad bastante buena y de hecho pues lo comparan con otros test que hoy en día se pueden hacer, como el test de Papa Nicolau que hablábamos el otro día para el cáncer de cervix. Más ejemplos. Bueno, estábamos hablando de series temporales, pues el lugar en un hospital que más acceso tiene tiempo real a series temporales evidentemente es la unidad de cuidados intensivos, donde tenemos datos precisos a tiempo real y abundancia, ¿de acuerdo? Y este probablemente sea el campo que más esté avanzando hoy en día, donde ya hay datos públicas de UCIs a nivel mundial que se pueden usar para entrenar los propios dispositivos. Y aquí pues tenemos dos predictores, pues uno para el fallo circulatorio y otro para la sepsis, ¿no? Los problemas importantes en la UCI. Y aquí lo importante es no solamente el análisis de series temporales, sino que se detecte y que se detecte pronto. Estamos hablando de hacer intervenciones
tempranas, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, en el primer artículo, pues los autores, pues, además de decir que muy poquitas falsas alarmas, hay muchos positivos verdaderos, pues sobre todo es que se logra que en más de un 90% de los casos el número de eventos son anticipados con más de 2 horas, ¿de acuerdo? Lo cual es algo, vamos, inimaginable con los niveles, digamos, con todos los mecanismos que existen hoy en día. Seguimos, patologías psicológicas. Esto es curioso. Tenemos procesadores de lenguaje tan buenos que lo que se está haciendo en psicología y en psiquiatría es ir a las redes sociales, Twitter, Reddit, Facebook, etcétera, ver cómo escribe la gente, interpretar las emociones, etcétera, y calcular el riesgo de todas esas enfermedades psiquiátricas y consecuencias de las mismas. Ese es un campo muy prometedor, sobre todo gracias a la irrupción de ChatGPT y estas herramientas, como decía, de manera tan reciente, y que seguramente, como se ve en este review, pues será un campo que será, vamos, que tendrá grandes aportaciones, pues, en los próximos años o meses, ¿no? Porque ya no me atrevo a hablar de años. Monitoreo remoto de pacientes, pues aquellos pacientes que evidentemente tienen una patología crónica, como EPOC, diabetes, cardiopatías, pues hay que predecir, o mejor dicho, anticiparse un poquito más a las exacerbaciones, lo mismo que en la UCI, pero evidentemente con dispositivos que hoy en día nosotros podemos llevar en nuestro cuerpo sin ningún tipo de problema, como cualquier reloj digital, y que, bueno, pues esto ya hay ensayos, no hay resultados, pero hay ensayos de cómo podría llegar a implantarse. Vamos un poquito de lo que hay a lo más futuro, al futuro más próximo o futuro deseable. Esto sería ya a nivel ya de comunidad, prevenir alertas ya a nivel de comunidad, como por ejemplo, pues, enfermedades transmisibles, y también, pues, evidentemente, la predicción de ingresos, es decir, cómo poder anticiparse a eventos que pueden causar una disrupción en un sistema sanitario y, de alguna manera, pues, actuar en este sentido. De hecho, a nivel de salud pública, que hay un review donde dice algunos de los ejemplos que se han logrado hacer, cita varios relacionados, por ejemplo, con el dengue, a partir de muchos datos, el poder predecir el riesgo de dengue hemorrágico a nivel de comunidad, repito, o, por ejemplo, pues, virus como el Zika, del cual su transmisión era algo bastante oscuro al principio, y que ahora, pues, gracias a los mecanismos de Machine Learning, pues pueden ser bastante más evidentes. Y bueno, pues estos son unos ejemplos, desde, como decía, lo micro hasta lo más macro, y yo lo que veo en un factor común es que todos suponen una aceleración. Es decir, una aceleración en el cribado de moléculas para nuevos fármacos, una aceleración para poder ser un buen asistente en el diagnóstico, un acelerador para las alertas tempranas en UCI o fuera del hospital, es decir, extrahospitalaria, y evidentemente en salud pública. En salud pública hoy en día contamos con datos. Un ejemplo son los datos de aguas residuales en ciudades, que nos han permitido anticiparnos ya unas semanas antes de tener una ola epidémica de COVID. Es decir, que eso es algo que no se había hecho hasta ahora. La epidemia de COVID lo ha hecho implementar, y, bueno, pues es un ejemplo donde este tipo de tecnología, junto con esos datos, sería un arma muy a favor de la salud. Y finalmente, pues paso a los retos para la praxis y su integración en el código deontológico. Entonces, como retos, pues sobre todo son los datos, ¿no? Los datos, el acceso a datos, pues el Machine Learning, la inteligencia artificial, depende crucialmente de estos datos. Una de las razones de que tengamos este boom es los datos que tenemos, y claro, pues hay problemas de privacidad, de seguridad, de propiedad. Entonces, bueno, se va a crear el espacio europeo del dato sanitario próximamente, los datos sanitarios, y, bueno, pues estamos un poco a la espera de ese tipo de regulaciones. Calidad de los datos. Aquí vuelvo a lo de generadores, ¿no? Más que nunca los datos no pueden ser incompletos, inexactos, sesgados, porque evidentemente pueden llevar a resultados erróneos. Esto enlaza un poco con el código deontológico que veremos después. Infraestructura tecnológica, esto no es gratis. Esto se necesita, igual que tenemos biobancos, pues tener unas bases de datos bien custodiadas, no en la puerta, sino en los cables, ¿verdad? Y que nos permitan tener una información almacenada
de forma correcta y con una infraestructura adecuada. Y finalmente, pues la capacidad humana, ¿no? Creo que este tipo de herramientas lo que demandan es la colaboración interdisciplinar, una vez más, es algo que no es nuevo en el ámbito sanitario, y también formación específica, igual que se establece formación en estadística, por ejemplo, para entender y realizar ensayos clínicos, para poder entender e interpretar resultados, pues se necesita un poquito de formación en estas tecnologías. Y finalmente, el código deontológico, pues al artículo 86, que sea el segundo artículo, pues hace referencia a los datos. Vamos a leerlos. Los datos de salud extraídos de grandes bases de datos sanitarias o los sistemas robóticos pueden servir de ayuda en la toma de decisiones clínicas y sanitarias, pero no sustituyen a la obligación que el médico tiene de utilizar los métodos necesarios para la buena práctica profesional. Y el segundo es que el médico nunca debe colaborar en la manipulación intencionada de datos o de resultados obtenidos de grandes bases de datos sanitarias. Yo creo que son bastante lógicos. El artículo 85 yo creo que sí que pone el dedo en la llaga, ¿no? Dice, el médico debe exigir un control ético y finalista de la investigación con inteligencia artificial basado en la transparencia, la reversibilidad y la trazabilidad de los procesos en los que intervenga para garantizar la seguridad del paciente. Trazabilidad, transparencia y reversibilidad. El problema muchas veces de estos sistemas es que son cajas negras, ¿de acuerdo? No todos, pero cuanto más deep, más difícil es de interpretar por qué. Entonces, si a una persona se le determina una condición, o sea, a una persona se le deniega una atención porque la máquina ha considerado, por ejemplo, que no es candidato, claro, hay que explicarle. Y hasta ahora sabíamos explicar por qué. En cambio, lo que diga la máquina, pues no es, digamos, una explicación adecuada. Entonces, esto es algo que seguramente crea un problema a la hora de aplicar realmente este tipo de tecnologías en la praxis del médico del día a día. De hecho, aquí tenemos un gráfico, y ya con esto termino, tenemos pues la explicabilidad, explainability, del método y la precisión. Y que cuanto más precisos son, y estos son los sistemas de los que hemos estado hablando en esta charla, la explicación del por qué los resultados son como son es menor, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues hoy en día, seguramente porque esto no es solamente un problema para el uso en datos sanitarios, también en datos bancarios. ¿Por qué me deniegan una hipoteca, por ejemplo, ¿no? A mí. Pues está trabajando en la inteligencia artificial interpretable, ¿vale? O XAI, que se llama. Las siglas que se van a ver mucho es XAI por explainability. Y yo creo que es algo que sí que debe mejorar porque evidentemente la trazabilidad y la explicación de por qué estos resultados son los que son es algo que no es que sea deseable, es imperioso, es una necesidad en la práctica médica. Y bueno, pues ya con esto acabo y bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, profesor Gómez Gardeñes. Muchas gracias, Jesús, por esa excelente ponencia que nos da mucho que reflexionar y seguramente habrá mucho que discutir. La doctora Marta Ciprés es la moderadora hoy y es la que nos tiene que plantear preguntas que vayan llegando o bien de la sala o bien de los que nos sigan online. La doctora Marta Ciprés pues es de esta ola de médicos jóvenes que ha fichado este colegio y que nos está inyectando una savia nueva, novísima, de optimismo y de trabajo. Así que encantado de que venga aquí de moderadora. Muy bien. Tenemos también que, excusar al doctor La Figuera, sí, que como sabéis es el presidente de la comisión y coordinador del foro, pero tenía hoy un compromiso ineludible y ya le contaremos todo después. Él lo hace y lo lleva esto muy bien y es una pena que no esté, pero bueno, ya lo disfrutará. Adelante, doctora. Vale, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues lo primero de todo, darte la enhorabuena, Jesús, por la magnífica charla magistral de inteligencia artificial que nos has impartido. Y bueno, lo siguiente, pues dar la voz a los asistentes. Si alguien tiene alguna cuestión que plantear al profesor Jesús Gómez Gardeñes. ¿Alguien en la sala? ¿No?
¿Nadie? Yo le, Pues voy, si no, le voy a preguntar. si no yo le Ah, pregunto, pues adelante, adelante. sí, lo que yo creo que nos preguntamos todos, ¿no? Sobre todo los médicos más jóvenes, ¿llegará la inteligencia artificial a sustituir, aunque sea en parte, el trabajo y la toma de decisiones de los médicos en la consulta, en el día a día? ¿Tú qué opinas? Porque es un poco el miedo, ¿no? que tenemos, ¿no? A ver si nos va a dejar sin trabajo. Es decir, que yo no soy experto como para valorar eso al 100%, pero el otro día en la Facultad de Ciencias había un cartel que ponía ¿sustituirá la inteligencia artificial al profesor de universidad? Es decir, que estamos todos temerosos. Yo creo que no. Y creo que en mi última transparencia donde ponía lo que es, yo creo que es un acelerador. Evidentemente, el otro día lo hablábamos con el profesor Cía, no sustituyeron los análisis estadísticos al médico. Es decir, el encontrar correlaciones, el encontrar después que se traducen en causas, ¿no? Todos los trabajos de inferencia causal que hay en medicina, que son una cantidad ingente, de hecho el campo estadístico ha avanzado mucho gracias a la medicina. Es decir, muchas veces el campo que lo usa, el que hace que se avance más en ese ámbito estadístico, pues no ha sustituido para nada la praxis médica en absoluto. Es un ayudante, es una herramienta más. Sí que veo que es una herramienta que cambia, es decir, la aceleración, como hemos visto con lo de las GPUs, no es una aceleración continua, es decir, es una aceleración que va a ser un poco chocante y que seguramente las nuevas generaciones de médicos ya tendrán que salir de la facultad con ese tipo de herramientas, pero no creo que sustituya en ninguna manera. Es una opinión mía, digo, por supuesto, muy Yo subjetiva. tampoco lo creo, ¿no? Sino dónde queda también la parte más humana, ¿no? de nuestra profesión, del trato con el paciente. Bueno, ese es otro aspecto muy importante que alguien, hablamos, Eric Topol, decía en su libro de Medicina Profunda, es un cardiólogo famoso, sobre todo en las redes sociales, Sí. que claro, que todo esto va a hacer, al contrario, es un efecto rebote. Si nosotros somos capaces de generar sistemas fiables, porque hoy en día pues la fiabilidad está como está, que nos ayuden, que nos asistan, pues la labor personal, humana del médico se ve potenciada. Es decir, hay más tiempo para seguramente ver cosas que la inteligencia artificial no va a ver, por cierto, de los datos. Con lo cual ese tipo de avance, que decir, igual convierte todavía la medicina en un poco más humana de lo que ya es hoy. Muy bien. ¿Tú tenías alguna pregunta, no, Pedro? Bueno, sí, bueno, muchas surgen, pero en fin, ya hay que dejar para los demás. Lo primero, eso, agradecidísimo por estas exposiciones que son muy instructivas y que nos interesan mucho, creo yo, a todos en este momento. Hay un problema que efectivamente lo has planteado y puede ser muy acuciante, es la energía necesaria para todo este funcionamiento nos puede impedir que todo esto siga adelante, porque yo lo veo tan prometedor y a lo mejor con tanto optimismo, pero vaya, hay que ser realista y saber que ahí la energía nos puede fallar y nos puede dejar colgado. Un poco en relación con esto, bueno, no sé si tiene relación, los famosos GPU, se sabe cómo Sulzbacher Saskiver los consiguió, porque esto necesitaba muchos para tener una potencialidad de... Y bueno, a todo esto la empresa Nvidia que has puesto ahí se hizo multimillonaria con seguro. esas ventas. Sí, no, es curioso, Bueno, es curioso. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, respecto a la energía, efectivamente, es un problema no de la inteligencia artificial, es un problema, digamos, a un nivel más general. Y claro, el hecho de tener instalaciones que sean tan demandantes de energía eléctrica, pues es un problema, digamos, que no creo que a medio plazo vaya a coartar, pero que sí que pone un límite superior. Es decir, quizá no hayamos llegado al límite, pero hoy en día ya se están planteando, porque evidentemente hay que pensar qué es lo que pasa si esa ley nueva que sustituye a la ley de Moore sigue subiendo, es decir, la capacidad de computación y por tanto la demanda energética que supone. También en refrigeración, el problema del agua, ¿no? Necesitamos refrigerar todo este tipo de... Cuando uno tiene un sistema que ocupa esta sala, pues además de tener toda la electricidad para alimentarlo, hay que hacer que este sistema no pase de 40 grados, porque si no, pues esto se muere. O sea, son problemas logísticos, pero son problemas importantes. Y lo de GPU, pues fue un poco como he contado, realmente el diseño gráfico. Aquí, es decir, al final, el dinero hace que haya un avance tecnológico. Hay mucha demanda de videojuegos, más inversión.
Y llega un momento que esa inversión, o sea, son tan buenos esos GPU que sustituyen a los CPU en los clústeres de computación. De hecho, nosotros en mi grupo tenemos nuestro clúster de CPU para los programadores a la antigua como yo y GPUs para las nuevas generaciones que vienen y que ya, digamos, pasa a otro nivel como es el del cálculo de física computacional o de inteligencia artificial y realmente pues ahora la inversión es brutal. Porque todas las aplicaciones que abre la IA en base a lo rápido que puedan procesar y hacer operaciones estas unidades, pues es evidentemente fuente de inversión. Gracias. Pues a ver, nada, los oyentes online le felicitan, dicen que ha sido muy interesante, también se preocupan por el consumo de energía, que ha dicho el doctor Cía, y agradecidos, profesor, muchas gracias, todos dicen eso. Parece que no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta en la sala? El doctor Altisent. Rápido porque quizás un poco tarde, pero quería hacer una reflexión sobre otro ámbito de la inteligencia artificial que es muy de andar por casa, que es en el ámbito de la docencia, ¿no? Como ahora mismo hay como una cierta preocupación entre los docentes sobre qué uso se hacen los alumnos con la inteligencia artificial. Claro, ahora mismo todo lo que es hacer trabajos, ensayos, todo eso queda muy en entredicho, ¿no? Pues porque la visión, por lo menos se dice, ¿no? Que la visión que tienen los alumnos de la inteligencia artificial es para sortear, ¿no? O sea, para trabajar menos, Sí. posiblemente para dejar de pensar. O sea, esto es un tema que preocupa y que no, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Pues sí, es un problema y también es una solución. Quiero decir, ChatGPT es una herramienta, por ejemplo, pues extraordinaria a la hora de resolver dudas, siempre y cuando la persona haga las preguntas adecuadas. Esa es la cuestión. Entonces, si el alumno, si aprende algo en el colegio o en la facultad o donde sea, es hacer las preguntas adecuadas. Creo yo que es una de las cosas importantes, saber qué es lo que necesito para saber dónde buscarlo, ¿no? Al fin y al cabo la memoria es limitada, la mía ya se limitó hace tiempo, pero sé dónde buscar las cosas y sé a lo que acudir. Entonces, ChatGPT, en ese sentido, da una solución muy buena. Si a ChatGPT le haces las preguntas adecuadas, las respuestas son muy buenas. El alumno que no sabe hacer eso, yo, por lo que he visto hasta ahora, evidentemente, la respuesta que obtiene es desastrosa. Porque ChatGPT es como un mal alumno. Es decir, que cuando alguien le pregunta algo, el buen alumno responde bien, el alumno normal, si lo sabe, lo responde y si no se calla, y el mal alumno suelta lo primero que le viene a la cabeza y seguramente sin ningún sentido. Y realmente es así, es decir, hay que afinar. Entonces, hoy por hoy todavía les cazaríamos, pero claro, esto es un problema. Seguramente pues demandará cambios de la manera de evaluar. Evidentemente podremos volver otra vez a los exámenes, digamos, más ad hoc, y sobre todo exámenes quizá orales, como... Bueno, en Italia nunca han dejado de hacer exámenes orales, de hecho, o sea que tampoco es una salvajada. Y seguramente pues tendremos que poner un poquito de coto a la hora de evaluar. A la hora de aprender, el buen alumno, como digo, yo creo que tiene una herramienta valiosísima como cuando llegó Internet. Es decir, Internet también parecía que iba a darnos este tipo de problemas y bueno, yo creo que fue más solución que problema. Evidentemente, plagios ha habido gracias a Internet y plagios habrá gracias, entre comillas, a ChatGPT, pero yo creo que sí, quizá demande un cambio, como digo, pero también es una muy buena oportunidad para poder aprender con otra nueva vía. Así que, en principio, yo estaría al tanto, pero como lo veo y con la herramienta que tenemos hoy por hoy como docente, creo que no, todavía la inteligencia natural la sabemos detectar bien. El profesor Altisent es profesor de bioética. Y pues yo estuve en una charla a propósito de este tema que planteáis tan interesante, de unos colegas tuyos pues, sobre estos temas de cara a profesores y una de las cosas que nos advirtieron, dice, pensando muy en la picaresca y aplicando a la realidad todas estas cosas, dice, de todas formas, tengan en cuenta, nos decían a los profesores,
que los alumnos van a ir por delante de ustedes siempre. en estos temas. Eso seguro. No, y esa advertencia era muy importante porque los Eso alumnos, seguro. siempre decimos, los chicos parece que vienen aprendidos, claro que vienen. Decía, si por ejemplo estás pensando que hay una parte muy interesante y que en unos test vas a sacar de las 30 preguntas, por lo menos 6 las vas a poner sobre ese tema. Ojo, no se lo digas a los alumnos porque esa noche ya se han discurrido ellos Descargado, esas preguntas que tú sacarás mañana. Sí, Ya sí, las, sí, sí. las tienen contestadas. Sí, Y sí, de sí. ahí que no decir nada y saber que ellos van por delante siempre. Eso es así, indudablemente. Sí, sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Ya hemos llegado ya son las 9:30. Me he pasado un poco de Bueno, tiempo, no, quizá. ha estado fenomenal. Muchas gracias. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues muy agradecidos a todos los que han asistido, los que han escuchado, que son cientos, luego nos dirán la cifra y han estado muy, muy interesados verdaderamente. Tenemos para la próxima sesión, miércoles 27 de marzo, siempre son los últimos miércoles del mes, el tema de la seguridad del paciente en el nuevo Código de Deontología Médica 2022. Este creo que es otro tema importantísimo porque ahí se manejan problemas de reclamaciones y demás en torno a los fallos que podamos tener en cuidar de la seguridad del paciente. A veces hay normas que hemos olvidado o no nos sabemos bien y que hay que naturalmente refrescarlas y actualizarlas desde el punto de vista de la ética. Será el doctor Aybar, que es expertísimo en todos estos temas de la epidemiología en general, pero particularmente en este de la seguridad. De manera que os esperamos a todos nuevamente en reunirnos el 27 de marzo a las 8 de la tarde. Muchas gracias una vez más, Jesús Gómez Gracias. Gardiñes. Muy amable por la invitación. Sí, encantado.